Ahora sí que sí, Ángel Lorenzo, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, bien hallado. Tenía ganas ya de verte por aquí, de seguir zascandileando, como decimos tú y yo, y además con un tema en esta ocasión que te atañe y mucho. Sí, yo también tenía ganas de volver a estar contigo y con los telespectadores, y en este caso pues casi que es de obligado cumplimiento, puesto que en este mes pasado de mayo se ha producido un congreso de bomberos, ya lo habíamos comentado previamente, de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, y entonces de alguna manera porque somos cómplices, hemos convenido que habría que hacer un programilla de estos dedicado precisamente al parque de bomberos. Ya no solo por las entrañas que tiene cada pieza que conforman el parque móvil de los bomberos aquí en Soria, que hay y bastantes historias, sino también para establecer la evolución que has vivido en tus propias carnes de ese parque de bomberos, porque fíjense, Congreso Internacional sobre Emergencias y Prevención, el que tuvo lugar, como bien indicas Ángel, aquí en Soria. Y esto hace unos años, no sé si era inimaginable, pero sí que es verdad que ese gran despliegue de medios técnicos sí que lo era. Sí, efectivamente, lo que dices es cierto, porque en mi caso, que llevo casi 40 años desde que empecé en el parque de bomberos, pues he visto esa transformación del parque que era en los años 80 al que es en la actualidad, porque quieras que no, todavía seguimos teniendo los jubilados relación con el parque, ¿no? Entonces sí que lo podemos ver desde un punto de vista un paso atrás o un paso lateral. Y no solamente vemos las cosas del propio parque, los mecanismos, hay que tener en cuenta que cualquiera de las ventanas, de las puertas que tiene un camión de bomberos, en explicarlo nos pegaríamos entre media hora y una hora en cada una de las herramientas. No podemos meternos en eso, sino hacerlo general. Es decir, el parque de bomberos, desde que se crea hace mucho tiempo, va evolucionando, y el actual es una cosa diferente a aquellos otros anteriores, pero en el fondo es la misma línea de conexión, ¿no? Resultado de innovación y de desarrollo que, como decías, has vivido en tus propias carnes, porque ¿cuándo llegas tú al parque de bomberos? Pues fíjate, yo llego en el año 83 y claro, cuando echas la vista atrás y ves lo que es ahora el parque de bomberos, que sobre todo en los últimos años hay una cantidad de materiales que hacen que la tarea del trabajo de bombero sea más fácil, pero no por el propio bombero, sino porque en el fondo hay que tener en cuenta que a quien se sirve es a la comunidad. Las herramientas que tiene el parque de bomberos tienen que ser las mejores, porque los que requieren ese servicio es el pueblo de Soria. Precisamente, Ángel, hablando del servicio que da a los bomberos, esto también, no sé si ha evolucionado, pero quizá hemos derribado esa idea de que los bomberos únicamente extinguen fuegos. Al contrario, participáis en tareas de rescate, excarcelaciones. Cuéntame un poquito, y vamos también a hacer pedagogía en este espacio de Soria desde las entrañas, ¿cuál es la labor de un bombero? Claro, fíjate, yo lo cuento de una manera creo que bastante plástica. Cuando tenemos un problema que se nos rompe una tubería, pues llamamos al fontanero para que nos lo solucione. Y cuando tenemos un problema de electricidad, pues al electricista. Pero hay una cantidad de problemas bastante frecuentes y a veces demasiado frecuentes que cuando ocurren no sabemos a quién llamar. Son esos problemas en los que no sabemos a quién llamar y que incluso la integridad de las personas y de los medios están en compromiso, es cuando acuden los bomberos. Para eso los bomberos tienen que ser aprendices de todo y maestros en nada, es decir, tienen que ser capaces de intentar al menos solucionar todos aquellos problemas que a la ciudadanía se les aparece y que no hay nadie que expresamente esté comprometido para esa función. Para eso están los bomberos. Se nota, Ángel, que has sido bombero y además yo no sé si por vocación, pero destilan por tus palabras pues esa vocación o desde luego la ilusión de haber sido bombero y haber servido a la comunidad, como bien indicas, en las funciones de los bomberos. Lo que además ha cambiado, además del parque móvil, han sido ya no solo esas funciones, sino la propia formación, ¿verdad?, de los bomberos, que también es importante a la hora de servir, formar. Sí, porque fíjate, al avanzar cada una de las sociedades, antes decía que era la de los años 80 en la que yo estoy, y ahora son pues, los años 20 del siglo XXI, hemos cambiado incluso de siglo y de milenio. Fíjate. Los problemas que tiene la sociedad son radicalmente diferentes. Entonces, como buenos servidores de lo público, nos tenemos que adaptar a las nuevas exigencias de esa sociedad. Ahora no tendría ningún sentido aplicar los criterios de los años 80 ni de los años 90, porque, como digo, los problemas son radicalmente diferentes.
Pues Ángel, de todas esas funciones y sobre todo esa evolución ha dado fe todos los asistentes a ese congreso internacional que tuvo lugar en la céntrica Plaza Mayor. Tú, por supuesto, también estuviste. Ahora te voy a preguntar cómo te sentiste, si viste a lo mejor quizá camiones que llegaste a utilizar, que te llegaste a montar en ellos, otros a los que no llegaste, u otros que ya eran auténticas joyas y auténticas, bueno, pues camiones que aglutinan el pasado de la flota. Pero antes de ello vamos a verte ya en ese congreso, vamos a hacerlo y a explorar algunos de esos equipos de bomberos y también algunos de esos vehículos del parque móvil. Los días 21 y 22 de mayo se está celebrando en Soria el congreso de la APTB, una asociación de bomberos profesionales, que va a hablar de la seguridad en diferentes estadios que nos interesan como ciudadanos. En las entrañas de cualquier ciudad y, por supuesto, en las entrañas de Soria está el Parque de Bomberos, un parque que cuenta con una serie de elementos mecánicos y humanos muy interesante que brevemente vamos a intentar ver en su mayor extensión. Como medios más modernos tenemos el vehículo de primera salida, que es el que sale, como su propio nombre indica, en un primer momento, generalmente acompañado por el vehículo autoescalera. Esta es la punta de lanza, pero vamos a ver otros medios materiales y humanos que acompañan a cualquier intervención cuando se complica. Una de las buenas costumbres que hay en el Parque de Bomberos de Soria, lo mismo que creo que en cualquier otro parque de bomberos, es el respeto hacia los elementos mecánicos, hacia los camiones que han dado servicio durante muchos años y han dado esa seguridad a la población. Tenemos aquí un viejo camión Magirus, que ya es antiguo, y en este otro lado tenemos la barca de rescate preparado expresamente para las intervenciones en el río Duero. Y aquí están todos mis compañeros. Cuando hablamos de diferentes servicios ante diferentes situaciones de emergencia, tenemos toda esta panoplia de elementos de protección para el bombero a la hora de enfrentarse a esas diferentes intervenciones. Desde las más sofisticadas, con el típico traje de intervención, que es muy prolijo enumerar todas sus virtudes, hasta las más sencillas, como puede ser el batefuegos ante un incendio forestal. Pues hablaremos de esos trajes que con el paso de los años también han ido evolucionando y de hecho se han ido incorporando, pero será en el próximo vídeo. En este me quiero detener precisamente en esa maquinaria o en ese parque móvil de la flota de bomberos. Y si te parece vamos a ir en orden porque veíamos al principio un equipo, esa punta de lanza, esa escala y ese vehículo de, bueno, las primeras salidas, que es un equipo que estaba preparado estratégicamente en la Plaza Mayor. Fíjate, vamos a ir desgranando las entrañas del propio acto. Cuéntame. Sí, fíjate, además estas cosas me gusta matizarlas. Cuando los bomberos, como en este caso de forma mayoritaria, van a un evento, que van con sus trajes, etcétera, no todos ellos están de servicio. Lo que pasa es que como tienen que atender a los niños, a la prensa, en fin, al público en general, pues van todos uniformados como si estuvieran de servicio. Pero todo está perfectamente organizado para que si en cualquier momento hay una emergencia, una alarma, los bomberos que están de servicio ya saben a qué vehículo tienen que ir. Y hemos visto al principio que había dos, el primera salida y la escalera, que estaban fuera de la Plaza Mayor y mirando hacia arriba, cuesta arriba. Y alguien diría, pues no, es que ese se ha tomado como la salida de rápida evacuación de la plaza de los medios de los bomberos para atender cualquier incidencia que pueda darse en este intervalo de tiempo. Eso en lo que respecta a los camiones más modernos, los que se usan en el día a día, pero también hemos podido ver en el vídeo camiones quizá más antiguos, con más historia y en los que queda evidente esa transformación y esa innovación. Por ejemplo, uno de ellos es uno que recientemente se ha rehabilitado o se ha restaurado, corrígeme si me equivoco, y que tiene una historia que nos lleva incluso hasta Francia. Sí, efectivamente, lo veremos ahí en una foto, es un vehículo de Laie, que era un autobús en París después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que cuentan, lo que se ha contado de siempre, ¿no? Y entonces, en un momento dado, el Ayuntamiento de Soria consideró adquirir ese vehículo para carrozarlo como camión de bomberos. Hubo que ponerle una bomba,
hubo que adaptarlo, en fin, y fue uno de los primeros vehículos, o al menos creo que es el más viejo que tenemos en el Parque de Bomberos, y está funcionando, se está cuidando, hay también bomberos que de forma totalmente altruista colaboran en la recuperación, y entonces también es una satisfacción que esos vehículos que han formado parte de esa tarea general de la bombería, cariñosamente llamado así, pues todavía permanezcan en uso. Un camión que junto quizá también a otros, como estamos viendo aquí tenemos otro camión, bueno, corrígeme si me equivoco, ¿cuál es la historia de este? Este es un Magirus Deutz, que son de procedencia alemana y tienen la singularidad, porque en el mundo de la mecánica la gente lo sabe, que son refrigerados por aire, no tienen un sistema de refrigeración por agua, que es, insisto, una singularidad, y son muy duros. Estos aguantan lo que les eches. Lo que pasa es, claro, que como todo, la mecánica se mejora y poco a poco va evolucionando, ¿no? Y ahora ya está retirado, claro. Seguimos hablando de camiones, y es que hay también otro de ellos que destaca por ser, yo me atrevería a decir coloquialmente, un mastodonte en la carretera muy grande, los Iveco Pegasus, que llegan, bueno, como a lo mejor el camión que nos contabas antes, de otro uso anterior. Háblanos de esa otra unidad del parque móvil. Bueno, pues ahí, si te refieres al brazo articulado, que creo es al que te refieres, bueno, pues ese se trajo hace unos años y se consideró que frente a la escalera que ya estaba en uso, la escalera es, como su propio nombre indica, una escalera deslizante que llega en línea recta, pero el brazo articulado es un brazo que tiene, lo vemos ahora mismo en las imágenes, que es como un brazo, tiene un codo y tiene la ventaja de que puede hacer pues, más movimientos y no precisamente en línea recta, aparte de que tiene más longitud final, tiene 37 metros. Y también yo me refería, perdón, ahora sí, a un camión que tenía otro uso relacionado con el contexto bélico en el que nos encontramos también incluso a día de hoy, el Iveco Pegasus, ¿puede ser? Sí, pero fíjate, eso, el Iveco Pegaso es diferente. Pensaba que ibas a decir uno que tengo yo unas fotos, que saqué la foto, me parece que fue en Gerona, que era una adaptación de un camión militar, presumo que norteamericano, a una autoescalera de bomberos. Entonces, no sé si lo sacaréis por ahí, es muy interesante porque estamos hablando de una época en la que había que hacer lo que fuera para tener vehículos de bomberos en cada una de las localidades que tenían ese servicio. Y es el caso de uno de los camiones, una de las fotografías que nos haces llegar, así como otra también que hace referencia a una parada. Ahora me vas a explicar el concepto de parada en lo que respecta a los bomberos, que tenía lugar el 8 de marzo. Es una fotografía en blanco y negro, una fotografía que corresponde a 1988. 88, sí. 1988. Cuéntame un poquito de la historia de esa fotografía y sobre todo, ¿qué es una parada? Pues mira, la hemos traído aquí, bueno, especialmente porque frente al despliegue del otro día de la Plaza Mayor, donde había un montón de vehículos que al final te puedes, si no estás familiarizado con ese tema, te puedes hasta confundir qué vehículos estamos viendo, para qué, son todos parecidos o no son parecidos y tal, ¿no? Entonces, mira, esta es la imagen precisamente, no es en blanco y negro, que me he equivocado, sí. Pero esto corresponde al 8 de marzo de 1988. Esta es el día 8 de marzo de 1988, donde antaño se tenía la costumbre de bajar con los vehículos que teníamos en el parque para salir normalmente, hacíamos ahí una parada, como si fuera una especie de parada militar, pero era poner los vehículos, bajaba el alcalde, nos saludaba porque era nuestra fiesta, nos felicitaba y luego de ahí íbamos al cementerio a rendir homenaje a los bomberos fallecidos. Entonces, lo interesante de esta foto del año 88, como digo, es que el camión que vemos en la derecha es el que ahora tenemos, por decirlo así, ya en el museo. El de la izquierda también, y el tercero, la autoescalera, ya está fuera de uso. Pero no había prácticamente nada más. Había otro, pero bueno, que ese se quedaba en el parque porque era muy viejo. Esta es una parada del año 88 y la parada que hemos hecho en el 2025 no tiene comparación. Es decir, hemos pasado de esta precariedad de medios a los que tenemos ahora. También una evolución patente en los trajes. Así terminaba el primer vídeo, vamos a disfrutar también del segundo. Un ligero repaso a los diferentes trajes de protección del parque de bomberos. El de las intervenciones con avispas y abejas. Cuando las avispas son peores, como la velutina, un traje específico para ella. Para los trabajos con la motosierra en el monte, la protección adecuada
tanto en el resto del cuerpo como en la cara y la cabeza. El traje de intervención normal, el que se saca en todas las intervenciones con el equipo de respiración autónoma. Un impermeable y el equipo de intervención ante mercancías peligrosas. Pero tenemos más vehículos para siniestros en la provincia, para rescates en accidente de tráfico o en cualquier otra situación, para incendios forestales y, como de alguna manera podríamos decir como joyita de la corona, el brazo articulado, que es un vehículo especialmente diseñado para llegar hasta una altura de 37 metros. Para hacer una pincelada de la diferencia de técnicas, tecnologías y avances que ha habido en los años que personalmente he estado de servicio en el Parque de Bomberos, solamente un detalle: el puesto del bombero conductor, que maneja los diferentes mecanismos, sobre todo tiene un origen para el impulso de agua. Aquí tenemos lo que era el cuadro de mandos de ese puesto, que básicamente eran 4 palancas y 3 llaves de paso, como si fueran grifos. Y como contraste, uno de los vehículos más modernos. Hay una ligera diferencia con el que acabamos de ver. Tiene la misma forma básica, llaves de paso, llaves para el manejo de las diferentes bombas y, sobre todo, los diferentes aparatos de medida y de control de todo lo que tiene este camión como posibilidades ante el incendio, el rescate o lo que sea menester. Pero todos estos elementos físicos, materiales, no servirían para nada sin la parte humana, sin los bomberos, sin mis compañeros. Que decía Ángel, se te dibuja una sonrisa en la cara viendo el vídeo. Quizá este es uno de los más especiales. Sí, la verdad es que sí, porque yo aquí con toda esta gente que acabamos de ver, solo está a la mitad del parque, pues hemos compartido muchos años, 36, muchos momentos buenos, muchos momentos no tan buenos, malos no me atrevería porque es parte de tu trabajo, ¿no? Y de aquí quiero aprovechar para mandar un fuerte abrazo a todos los compañeros y de alguna manera la cabeza visible al jefe del parque, Agustín Viana, con el que todo han sido facilidades para este tipo de cosas, sin olvidar a los bomberos de la Diputación, que también son compañeros y también estuvieron aquí en el Congreso. Y en este punto de la sección, yo, Ángel, te quiero preguntar, porque habrá quien diga que cualquier tiempo pasado fue mejor, o aquellos que incluso demonizan el pasado. ¿Tú con qué postura te quedas? Pues mira, yo después de haber estado todos estos años que os he contado que he estado, la conclusión que saco es que no es que haya cuestión de tiempos buenos y tiempos malos, porque eso es una percepción personal. Yo lo que creo es que en cualquier institución, cuerpo, incluso a nivel personal, hay una evolución. Y entonces, esta evolución es una cadena que nos lleva desde los orígenes del cuerpo, de la persona, de la institución, hasta la actualidad. En la actualidad estamos haciendo entre todos el último eslabón. Lo estamos haciendo entre todos. Hay eslabones que se han hecho con cuerdas de cáñamo, otros con alambre. El eslabón actual, es con acero alemán, pero todo es una cadena seguida, es la historia. A propósito, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Oye, pues no encuentro mejor cierre para esta sección, Ángel. Gracias sobre todo por abrirnos en esta entrega un poquito también de ti, de tu pasado laboral, de tu faceta profesional, y yo te agradezco, además de todo ello, el que estés aquí con nosotros y una nueva entrega más de Historia desde las entrañas. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por tener esta oportunidad.